Saludo en la inmensa y gloriosa paz de nuestro Salvador a todos mis hermanos, la Iglesia del Señor, en este día 27 de agosto del año 2025. Aquí en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo donde usted se encuentre, amado hermano, reciba el fraterno saludo que le damos desde la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, hoy presentes para poder compartir la bendita palabra del Señor. Vamos a ir a la Santa Biblia, la palabra de Dios, y vamos a tomar hoy la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, que es el estudio que estamos haciendo. Y dice la bendita palabra del Señor. Voy a leer desde la Biblia Reina Valera para todos ustedes, que dice de la siguiente manera: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Encomendamos esta bendita palabra que hemos leído para que cumpla sus propósitos. La ponemos en las manos del Señor. Oro y en nuestra oración previa pedimos que este tiempo de predicación traspase y llegue a cada corazón y supla la necesidad espiritual, la necesidad de ser formados, la necesidad de ser instruidos que todos tenemos. Y hoy, mis amados hermanos, vamos a compartir esta palabra. Voy a utilizar hoy un título para este sermón y esta exposición, que es Deberes Sociales de la Nueva Vida, y el énfasis es cómo es un hogar cristiano. Esto tiene una razón por la cual el apóstol Pablo la escribe para su momento, y ya saben, es debido al peligro que estaba corriendo la iglesia de ser influenciada por la doctrina tanto gnóstica como judaizante, que negaban al Señor Jesucristo como Dios y negaban la autoridad y la deidad de nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo está tomando toda una serie de doctrinas para poder mostrar el error de estas personas en este tiempo. Y yo voy a tomar estos dos versículos para exponerlos palabra a palabra y que podamos suplirnos de esta enseñanza. Para usted que está siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 36. Y voy a hacer una introducción entonces a estos dos versículos, y es que aquí la palabra griega que ha sido utilizada para hijos es la palabra tecna. Y esto se refiere específicamente a niños. Cuando se está diciendo aquí, hijos, obedeced a vuestros padres, se está hablando específicamente no a todos los hijos de todas las edades, sino especialmente a niños, tal vez entre los 4 y los 14 años, que no tienen la madurez para cuestionar a sus padres en los posibles errores que haya que corregirlos. Los judíos, por ejemplo, en la antigüedad, hacían una ceremonia a sus hijos cuando estos cumplían los 12 años, llamada el Bar Mitzvah. Entendemos que en la actualidad también se usa, pero para ese tiempo se declaraba que el hijo era ya un hombre, y el padre entonces suelta la responsabilidad, y el muchacho a partir de ahí es responsable de sí mismo ante Dios y ante la vida, porque previamente ya ha recibido todas las instrucciones en cuanto a la ley de Dios y se hace responsable por todo. Ahora en el Señor Jesucristo, por cuanto esto que estoy expresando son observancias de la ley judía, nosotros ahora estamos en la gracia, y ahora la palabra de Dios es completa y la revelación es completa para enseñarnos a nosotros. Y lo que se pretende y lo que debemos hacer ahora desde la palabra es instruir a nuestros hijos en todo el camino de la palabra del Señor. Desde niños, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
De manera pues que va a llegar el momento en que él va a entender y va a saber su responsabilidad y tiene que responder ante Dios como un pecador que es, y tiene que tener la experiencia de la conversión y tiene que tener la experiencia de entregar su vida al Señor Jesucristo y disponerla en sus manos y comenzar a depender de Dios. Esto debe ser claro para nosotros los padres cristianos en esta época. Entonces yo voy a tomar también un objetivo para esta explicación, y es cómo son los hijos y los padres que son llenos del Espíritu Santo. Recordemos que aquí el apóstol Pablo está haciendo un punto de partida, y el punto de partida es: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Aquí estamos hablando que un hogar cristiano es un hogar que tiene sometimiento, pero esto se hace en el temor de Dios. Y para hacer las cosas en el temor de Dios está requiriendo que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a recordar que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia mística, no es una experiencia de repente, es la experiencia que tiene un creyente genuino, verdadero, que busca de Dios siempre por medio de su palabra, que va siempre llenándose de la palabra del Señor abundantemente para que la palabra le dé santidad, madurez espiritual, y la palabra lo transforme. Entonces es aquel creyente que se somete a la autoridad de la palabra. El versículo 20 comienza diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Este pasaje entonces tiene un paralelo en Efesios, que dice de la misma manera, y esto es Efesios 6, 1 al 3, y lo voy a leer. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Usted, amado padre, y usted, querido hijo que está escuchando esta exposición, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Dice: obedeced en el Señor. Entonces el hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, con toda sumisión, obediente a ellos, como los agentes del Señor que están colocados sobre él. Un hijo debe entender que un padre es una autoridad y debe someterse a la autoridad de su padre, un hijo cristiano, y no cuestionarla, sino respetar a su padre como conviene en el Señor. Y debe obedecer entonces a sus padres, así como si estuviera obedeciendo al Señor mismo. El versículo sigue diciendo: porque esto es justo, o porque esto agrada al Señor. Entonces esto quiere decir que se cumple la justicia de Dios cuando un hijo obedece a su padre, está haciendo lo que manda la justicia. Y la justicia de Dios es que obedezca a aquel que está velando espiritualmente por usted. Aquí el razonamiento es que se trata del designio perfecto de Dios, y Él así lo exige. El que lo está diciendo es el Señor Dios. Para usted, mi hermano padre de familia, no se deje guiar por la filosofía secular, lo que dicen en los colegios, en los planteles, en este mundo presente en este momento, porque sabemos que son filosofías que están por fuera de la Biblia. Usted tome lo que dice la palabra del Señor, y acá nos está dando muchísimo recurso para poder formar a nuestros hijos en el temor de Dios, y que podamos tener hogares para la gloria de Dios y que nos satisfagan a todos nosotros. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, mientras que el versículo 1 habla de la acción que es honrar, este término alude a la actitud, porque Pablo concentra en el motivo detrás de la acción, y es la actitud. Es decir, honra a tu padre y a tu madre. Cuando Dios dio su ley en los 10 mandamientos, la primera ley que gobernaba las revelaciones humanas fue la que está escrita en Éxodo 20:12. ¿Y qué nos dice Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí está hablando de una promesa: si un hijo honra a su padre, que es brindarle la justicia, sometiéndose a él, teniendo el respeto de que su padre vela por él.
Entonces, aquí esto estaba relacionado este mandamiento con la vida en la tierra prometida, para que te vaya bien en la tierra que Dios te da. Entonces, para que tus días se alarguen, no era solamente los años que habría de vivir, sino el asegurar una descendencia. Cuando la palabra está diciendo para que seas de larga vida, una parte puede ser la bendición de vivir buenos años, pero esto va más allá, y esto lo que está diciendo es para asegurar una descendencia, es decir, para asegurar que su nombre va a ser perpetuado a través de sus hijos. Usted es un padre correcto que le enseña a sus hijos la justicia en el temor de Dios. Sus hijos la aprenden, de la misma manera se la enseñan a sus hijos, luego ellos a sus hijos, y así se va pasando de generación a generación, y entonces quiere decir que su descendencia va a continuar siempre, y que usted siempre se verá reflejado como lo muestran las genealogías en la Biblia. Entonces esto es para ser de larga vida, y es que la enseñanza nos lleve a esta experiencia. Efesios 6, 2, 3 dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, aunque la sumisión a los padres debe ser primero que todo por amor al Señor, un hijo obedece a sus padres es por amor a Dios. Él en su gracia añadió la promesa de una bendición espiritual para los que obedecen a este mandato, y es que les va a ir bien. Usted, hijo que me está escuchando hoy esta exposición, si usted honra a su padre y a su madre, tiene temor de Dios respecto a ellos y está sujeto, hay una promesa, y es que le va a ir bien en su hogar, en todas sus cosas, en su vida cotidiana le va a ir bien, porque esa es la promesa de bien de Dios, y va a tener una larga descendencia sobre la tierra. El versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Esto lo tomamos también entonces de Efesios 6:4, que dice de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, aquí en el primer sentido, donde dice padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, se está hablando directamente a un padre varón, que es el que tiene una responsabilidad directa de criar a sus hijos. Pero en un sentido general está hablando a los dos padres, tanto al padre como a la madre, porque los dos tienen la responsabilidad de formar a sus hijos. De manera pues que entre ustedes, los padres, no se desautoricen, sino entre ustedes tengan un mutuo acuerdo para formar a sus hijos en el temor de Dios, y enseñarles a ellos la palabra del Señor, y enseñarlos a tener una vida reverente. Y está diciendo el versículo: no provoquéis a ira. Entonces el apóstol Pablo lo está tomando desde la experiencia de su tiempo, de su entorno, que en muchos hogares paganos e incluso en hogares de creyentes habían padres que abusaban de la autoridad que tenía y no le daban el respeto que debían darle tanto a sus hijos como a sus esposas, y entonces ¿qué hacían con ellos? Los amargaban y los hacían caer en resentimiento. Usted, hermano padre de familia, no tenga actitudes que amarguen y resientan a sus hijos, sino el versículo dice: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es que usted debe hacer una instrucción que sea sistemática para capacitar a sus hijos para que respeten los mandatos del Señor como un fundamento firme para la vida de ellos. Esto es decir, enséñele la palabra, lea con ellos la Biblia, haga un estudio ordenado con ellos, enséñales la fe, llévelos a la iglesia, que es baluarte de la verdad, pero el ejemplo es usted. Usted no debe pretender que sus hijos vayan por sí solos. Esto nos corresponde a nosotros como familia, porque la iglesia es la provisión de Dios para que nos formemos y nos perpetuemos. Al Señor Dios le damos la gloria, y espero que esta palabra le sea completamente útil y de una bendición grande. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra santa que nos ayuda y nos equipa en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Un abrazo de este su amigo y servidor y hasta la próxima.